imagen y semejanza de Dios. Gloria al Señor. Aunque en los versículos que hemos leído, por ejemplo en el versículo 1, solamente presenta al hombre, dice, a semejanza de Dios lo hizo. Pero si nosotros vamos al capítulo 1 de Génesis, el versículo 26, dice muy claramente la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Entonces, amados hermanos, esto es algo que nosotros debemos pues rescatar. El Señor Jesucristo, aparte de sus muchos ministerios, Él vino a restaurar, a rescatar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Primero quiero definirles qué significa imagen y qué significa semejanza. El término en el hebreo para imagen significa literalmente hacer sombra. O sea, es como esa figura, ese modelo para el cual se iba a formar el diseño del hombre. Si hay una luz de frente mío, detrás mío se debe reflejar la sombra de mi figura. Amén. Y la Biblia dice que Dios es luz. Y pues Él quería reflejar en el hombre. Por eso Él no lo creó por la palabra, lo creó con sus manos. Pablo dice a los Corintios que el varón es la imagen de Dios y la gloria de Dios. La mujer es la gloria del hombre. No, esto es mérito para ser machistas. Amén, hermano, porque la Biblia también dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, varón, esclavo, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. O sea, en cuanto a la dignidad, todos somos iguales. En cuanto a la autoridad, la cabeza es el hombre. Amén. Entonces, la imagen significa hacer sombra, una figura representativa. Y semejanza habla literalmente de modelo de un aspecto, habla de aquello que se puede comparar, asemejar, parecerse o pensar. En otras palabras, la imagen se refiere a la figura que Dios le dio al hombre, la forma, y la semejanza se refiere al carácter que Dios plasmó en el hombre. Amén, hermanos. Por eso es que el hombre es la obra maestra de la creación de Dios. Es una completa irracionalidad pretender que nosotros venimos del mono, porque monos hay por allá en la selva, en los circos, y siguen siendo monos. Y nosotros no estamos curando monerías. Amén, hermano. Somos diferentes. Alabado el nombre del Señor. Ahora, aquí dice la palabra del Señor que el Señor al principio creó al varón y a la hembra y los bendijo y los hizo a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él los hizo conforme suyo. Por eso dice la Biblia que ellos andaban desnudos y no tenían temor, porque ellos no conocían nada de pecado. Ellos podían prácticamente tener comunión directa con Dios. Por eso es que cuando el Señor llega al huerto y Adán salen corriendo. Antes no salían corriendo a esconderse, antes salían corriendo a hablar con Él. Pero como habían pecado, el pecado trae vergüenza. Amén, hermanos. Entonces, la desobediencia que ellos cometieron a la palabra de Dios borró la imagen original que Dios había colocado en el hombre y manchó la semejanza que Dios había plasmado en el hombre. Eso lo dice de una manera muy escondida Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Dice: solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó torcido, lo creó recto. Pero notamos que cuando Adán engendra a Set, ya no dice que esa imagen de Dios como tal, sino dice
engendró a su Hijo a su semejanza conforme a su imagen. Aunque todos nosotros tenemos, llamémoslo así, características de seres humanos, porque somos la descendencia de Adán. Amén, hermanos. Y tenemos un carácter diferente a cualquier otro ser, y entre nosotros mismos diferentes, pero nosotros no vamos a engendrar hijos así. Nosotros, por ejemplo, los que somos padres cristianos, así engendremos hijos, ellos no son querubines, ellos también tienen que arrepentirse, ellos también tienen que aceptar a Cristo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros ya traemos el ADN manchado y la imagen desdibujada por causa del pecado. Por eso dice claramente que Adán engendró a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y miren que hace mención de Set, no de Caín. Amén, hermanos. Porque según Juan, la Biblia dice que Caín era del maligno, no como dicen algunas falsas doctrinas por ahí, que es que Caín es fruto de una aventura pasional entre Eva y el diablo. Amén, hermano. Porque los ángeles, dice la Biblia, que no tienen sexo, son seres asexuales. O sea, no hay ángeles y ángelas. Ahí está haciendo referencia es que Caín adoptó la semejanza del diablo y rechazó abiertamente la semejanza que ha recibido de Dios. Por eso luego dice: de tu presencia me apartaré, me iré. O sea, él decidió alejarse de Dios. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, amados hermanos, Cristo, como lo vamos a mirar a la luz de la palabra, Él vino a recuperar la imagen y la semejanza. Por eso es que usted y yo debemos permanecer continuamente en la presencia del Señor, para que el Señor siga, como dice Filipenses capítulo 1, perfeccionando la obra que Él empezó. Usted y yo, bueno, yo reconozco, yo todavía me falta mucho. La meta es llegar a ser como Cristo. Entonces, ¿cuándo debemos dejar de buscar a Dios? ¿Cuándo debemos dejar de congregar? ¿Cuándo debemos de hacer la voluntad de Dios? Cuando seamos como Cristo. Si usted ya llegó a la meta, lo felicito. Tranquilo, puede irse al mundo y usted será un querubín en el mundo. Pero si usted reconoce que le falta, ni se le ocurre. Amén. Amén, hermano. Porque el que desdibujó la imagen de Dios en nosotros y manchó la semejanza de Dios en nosotros es muy perverso. O sea, la Biblia dice que cuando una persona se aparta o se descarría, viene a ser 7 veces peor. Amén. Dice la Escritura. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, miren cómo el enemigo es tan terrible, que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 9, el versículo 6. Desde que Caín mató a su hermano, fue una afrenta directa a la imagen de Dios. Por eso dice Génesis 9:6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El homicidio es una afrenta directa a la imagen de Dios. Como dice Santiago, nosotros no podemos bendecir a Dios y maldecir al hombre que es hecho a la imagen de Dios. Es una incoherencia. Amén. No le podemos decir yo amo a Dios y yo aborrezco a mi prójimo. Es una incoherencia. Porque ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo y voy a aborrecer a mi hermano, a mi prójimo, a quien sí veo? Amén, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros, la Biblia dice que el que guarda rencor, el que odia en su corazón a su hermano, es un homicida. Y dice que ningún homicida tiene parte con Dios. ¿Y qué trae el homicidio? Una afrenta directa contra la imagen de Dios. Ahora, Satanás, que el Señor lo reprenda, en su afán de alejar al hombre del propósito de Dios, de tratar de que el hombre se olvide que es hecho a la imagen de Dios, él, miren que desde el principio, allá en Génesis 3, ¿qué ha querido hacer siempre? Torcer la palabra.
decir una media verdad mezclada con una media mentira, que eso es una mentira completa. Amén, hermanos. Eso es como un vaso de esto lleno, con un poquitico de cianuro es suficiente para matarse. No, pero eso no es para tanto. Lo malo es malo, el veneno es veneno. Entonces, vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 4, cómo Dios, observando y previniendo a su pueblo escogido que era Israel, miren lo que les dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Amén. Ahora, los términos en el hebreo para imagen y semejanza aquí variaron un poquito. ¿Por qué? Porque esto es una advertencia directa del Señor, porque el enemigo lo que quería era que el hombre se olvidara de su creador. Imagen aquí significa literalmente ídolo, y una imagen de talla, una figura para adorar. Y semejanza, miren lo que significa, hermano: algo hecho modeladamente, producto de una manifestación. Usted no nota que los ídolos de este mundo surgen de que, ay, es que ahí apareció la Virgen, entonces es la Virgen de chocolate. ¿Y de dónde surgió la idolatría? Porque la vieron, supuestamente. No, allá la Virgen de Fátima salió allá, la Virgen de Fátima. Y así, cada ídolo. Y Dios dice rotundamente: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ahora, mire que la semejanza, ¿por qué implica acá? Porque la Biblia dice claramente que todo aquel que se postre a un ídolo, ¿a quién está adorando? A los demonios. ¿De quién se está llenando? De la maldición de los demonios. Por eso en nuestras iglesias no hay ninguna figura ni efigie para adorar, porque creemos que aquí está el Dios invisible. Y los ídolos de la nación, dice la Biblia, no le tengáis temor de ellos, porque ni para hacer bien ni para hacer mal tienen poder. Amén. De pronto por ahí es un chinito ahí inquieto, le mete un pedradón y le saca el ojo, y no supo ni quién le acuerdo. En cambio nuestro Dios dice que sus ojos son como llamas de fuego, mientras el dedito la llama de fuego. Bendito el Señor. Miren lo que dice el libro de Salmos, capítulo 106. Salmos 106, el versículo 19. Usted puede bendecir al Señor. Hoy el Señor me inquietó a que miráramos paseando bastante la palabra, para que quedara claridad. Dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Sí se dan cuenta cuál era el propósito del diablo? Y sigue siendo que la gente se olvide de Dios, del Creador, y se quede con un burrito o con un buey, como pasó en Egipto. Dios no quiere eso, hermanos. Ahora, miren lo que dice Dios con respecto a esto que el hombre quiere hacer. Isaías capítulo 40, el versículo 18. Isaías 40, 18. Pregunta a Dios: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Hermano, si la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, miren lo que dice este pasaje de la Escritura que corrobora lo otro. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego,
para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Porque el culto a la diosa madre es muy antiguo. Por eso usted encuentra en todas las civilizaciones la diosa madre. Ya encontramos en Egipto a Osiris y a Isis, y a Astarot, por allá en otro lado. Amén, hermanos. En Babilonia, Ceramíes, en todos. Diana, allá en Efesios, porque es un culto a la diosa madre que se propagó. ¿Quién promovió todo eso? El diablo. Que el Señor lo reprenda, que es el que quiere que la gente se aleje de Dios, que no busque a Dios, que Él es el único que nos puede ayudar, sino que se entretenga por ahí con ídolos pequeños. Ellos mismos lo tienen que cargar y cuidar. Nuestro Dios nos cuida y nos carga a nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, dice, el 13 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dice ahí, el cual es la imagen de Dios. Hay gente que dice, pero usted adora con el diablo, usted adora con el diablo. Pero es que no dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué hace? Dice, cegó el entendimiento de quiénes, de los incrédulos. Y pregunto, ¿será que habrá incrédulos en medio nuestro? Sí. Porque si la Biblia lo dice, porque esta carta no fue dirigida a un grupo de inconversos, fue a la iglesia de Corinto. Amén. Cegó a los incrédulos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, Cristo es la imagen de Dios. Por eso Cristo tuvo que soportar las mismas pruebas que Adán. Allá en la tentación, mire que de fondo fueron los mismos: la fama, la necesidad y el poder. Pero Cristo venció al diablo por la palabra, no con su poder, porque dice la Biblia que Él se despojó. Él actuó como un hombre lleno del Espíritu Santo, para que nosotros, como hermanos suyos, como coherederos de la gracia, también podamos llenarnos del Espíritu Santo y ser más que vencedores contra todas las amenazas del diablo. Si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, hermano, no. Un estornudo del diablo pone a tambalear más de uno. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, usted es firme como la roca. Ahora, miren, más adelantico, Colosenses, capítulo 1, el versículo 15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y miren que es enfático, Él es la imagen. Porque la primera imagen, el primer Adán, pecó. Amén. Pero el postrer Adán, que es Cristo, no pecó. Por eso dice Pablo a los Corintios, el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre también, que es Cristo, vino la justificación y la redención y la salvación a todos los del género humano. Amén, hermanos. Por eso, amados hermanos, yo reitero, el enemigo no quiere que en las almas la gente mire a Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él genera la fe y Él la hace real. Autor y consumador de la fe. Ahora, mire, vamos a Hebreos precisamente, hermanos. Hebreos es el libro que estamos leyendo, que no sé cuántos se estarán deleitando, pero Hebreos
Tiene una riqueza espiritual muy preciosa. Hebreos capítulo 1, versículo 3, miren, hablando del Hijo de Dios, de Cristo Jesús nuestro Salvador. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Amén, hermanos. El resplandor de su gloria. ¿Se acuerdan, hermanos? Lo que yo les decía al iniciar, lo que significa imagen es la sombra. Y aquí como lo presenta Hebreos, el resplandor de su gloria. ¿Por qué Cristo se hace llamar el Hijo del Hombre? Porque de las tres divinas personas que forman la divinidad o Dios, el Hijo es el que más se ha identificado con el hombre. ¿En qué sentido? Que se ha hecho más cerca de él, al punto que vino y vivió entre nosotros y murió por nosotros. Por nosotros no murió ni el Padre ni el Espíritu Santo, murió Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermano. Pero eso no fue por capricho. Miren cómo lo presenta Hebreos. Él es el resplandor. En otra manera, ¿sobre quién podemos decir el Padre formó la imagen del hombre? Sobre Cristo, que es el resplandor de su gloria, y dice, y la imagen misma de su sustancia. Amén. Y luego dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo, hermano, es el patrón. O sea, Dios confió en Adán y dejó su imagen porque Él mismo lo formó con sus manos. Hermano, eso tuvo que ser algo especial, hermano. Si la Biblia dice que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, Dios humillarse, reducirse a unas manos para tomar un pedazo de polvo y empezar a hacer una maqueta de un hombre, y después lo colocó y después sopló aliento de vida, y ahí apareció Adán. Amén, hermano. Pero ese Adán, hecho conforme a la imagen de Dios, y cuando dice hagamos es porque los tres tuvieron participación. Amén, hermano. Siempre, hermano, en todas las operaciones de la creación y de la sustentación del universo, siempre estará en operación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre, cada uno cumple una función. Amén. Pero miren, hermanos, tan precioso, tan bueno nuestro Dios, que a pesar de que el primer Adán pecó, Dios siempre tiene un plan B. Dios nunca, nadie lo toma por sorpresa, ni nada. Por eso, hermano, si usted piensa que todo se cerró, que todo se acabó, quédese quieto, escúchelo y escuchará la voz del Señor. Dice, no todo está perdido, mira hacia allá, ahí está el carnero enredado. Ahí está, ¿verdad? Porque siempre Dios tiene un plan B. Amén. Y el plan B, pues era nada más y nada menos que enviar a su propio Hijo, hermano. Y qué mejor que el Hijo para recuperar la imagen. O sea, ya el Señor no tuvo que pararse en cierta manera como un modelo para que se reflejara su imagen, sino que Él mismo vino y habitó entre nosotros. Se identificó, dice que padeció todo lo que padece cualquier ser humano. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Porque si usted dice, me siento solo, Él dice, yo también me siento solo. A mí. Si usted se siente traicionado, Dios le dice, el Señor le dice, a mí también me traicionaron. Si usted dice, es que yo estoy pasando necesidad, Él también pasó necesidad. Estoy aguantando frío, Él también le tocó. Que soy desplazado, el Señor le dice, yo también soy desplazado. Me tocó ir corriendo una noche, me cargaron, corra bajito. Soy extranjero y forastero, yo también pienso. Dice Isaías que por prisión se identifica hasta cuando está en la cárcel. Porque Él es el Hijo del Hombre. Nadie como el Señor. Por eso Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, hermano, cuando una mentira venga el diablo a decir, ay, el Señor no lo entiende, eso pues, ni para qué le va a pedir perdón al Señor, le va a decir, ¿cómo que no? Si yo sé lo que usted está pasando, a mí me tocó. Amén, hermano. Todos, si usted lee los evangelios, hermano, usted se sorprenderá cuán identificado está el Señor con nosotros. Y Él quiere que nos identifiquemos con Él. Bendito sea el Señor para siempre.
Entonces Cristo es la imagen de Dios. Y Cristo quiere restaurar esa imagen en nosotros. Por eso cuando usted y yo creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor es como lo que ahorita es muy común. Usted sabe que, por ejemplo, ese arte barroco y todas esas cosas de arte antiguo que ya con el paso del tiempo se han deteriorado. Ahorita hay gente que se especializa en ser restauradores. Por ejemplo, los que han pasado por el Colegio de Sagrado Corazón, usted ve cómo lo arreglaron, manteniendo todos los puntos principales, las características del original, pero quitándole eso que parece ya que se va a caer. Amén, hermano. Cristo Jesús viene a cada corazón que le deje entrar y empieza a agarrar, hermano, una imagen totalmente desdibujada, hermano, como un rompecabezas que ahí está, pero desbaratado. Entonces empieza a colocar, esta va aquí, esta va acá, y después de que termine el rompecabezas, el que sabe, ay, tan bonito, pero cuando lo agarramos, los que han armado rompecabezas, usted no sabe ni por dónde arrancar, pero siempre hay un punto de partida y usted empieza y sigue de a poquito. Cuando se da cuenta, uy, y yo quiero votar. Por eso es que Dios no hace acepción de personas. Por eso es que nadie se puede considerar desechado de Dios, porque Dios no desecha a nadie. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces miren que cuando el Señor nos toma, Él empieza a restaurar. Miren lo que dice Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 3, en versículos 9 y 10. Dice la Biblia: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Para que Dios me restaure a mí, ¿yo qué tengo que hacer? Despojarme. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para identificarse conmigo? Se despojó de su gloria. Porque, amados hermanos, miren lo que es la grandeza y el poder de Dios. Si Cristo despojándose de toda su gloria, pero lleno del Espíritu Santo, cuando llegaron los soldados a buscarlo y preguntaron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y simplemente dijo ese término, yo soy. Y usted dirá, pero no tiene nada que ver. En la boca de Cristo tiene mucho que ver. Porque el gran yo soy es el nombre Jehová, el autoexistente. O sea que cuando digo yo soy, está invocando todo su poder. Y dice la Biblia que Huacatán, allá van a parar. Y eso que es, no queriendo, pero como que dice, reteniéndose. Y no con su poder, simplemente como un hombre lleno del Espíritu Santo. Él se despojó, dice Filipenses, se despojó, se vació de sí mismo para poder tomar forma de siervo, para poder entrar, hermano, a ser un hombre. Por eso nosotros, si queremos que la imagen de Cristo se refleje en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, pero a la inversa. Nosotros tenemos que despojarnos de los vicios que aprendimos en el mundo, de las malas mañas que aprendimos en el mundo, de todo lo malo que aprendimos en el mundo, para que podamos ser llenos de la imagen de Dios. Amén. Eso es lo que dice Pablo aquí a los colosenses. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, el Señor entra en nosotros y Él empieza a trabajar, pero no ha terminado con nosotros. Está trabajando en nosotros. Si nosotros miramos, hermanos, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? Gloria en gloria. Bendito el Señor. ¿Por qué es tan importante no perderse los cultos? Porque en los cultos cae la gloria de Dios. Y aunque usted y yo debemos tener claro que yo no crezco más, ni soy más espiritual por tener más experiencias con Dios, sí necesito esas experiencias para crecer en fe y recibir ese trato que Dios me da para que su imagen se renueve más en mí. Si yo no tengo tratos con Dios, alguien puede decir, uy, ¿sabe que Dios me ministró? Como el otro nunca ha tenido tratos con Dios, dirá, pero puede. Eso es mentira.
Pero el que ha tenido trato con Dios dice, es verdad, Dios también ha tratado conmigo. Amén. Por eso mire qué le pasó a Tomás. Por estar por allá evadido del servicio, llegó el Señor, dio el culto, se fue, y después cuando llegó Tomás todo chabacán, Tomás no visitó al Señor. Ah, no, sí, ya, ¿y qué les digo? ¿Y qué les predicó? Pues, si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creo. Y el Señor que todo lo escucha. Al siguiente culto, gracias a Dios, estaba Tomás. Me imagino todos los hermanos, Tomás, no se pierda los cultos que el Señor va a venir a visitarlo. Tomás, bueno, de tanto fastidiarlo vino Tomás al culto, bendito el Señor. Y en ese culto, de una vez se le fue el Señor directo a Tomás. ¡Tomás! ¡Ay, Señor mío y Dios mío! Ah, porque me viste, creíste, bienaventurados los que creen sin ver. Le dijo, venga y mete aquí su dedito, poder en la sangre. ¿Usted se imagina lo que sintió Tomás? Amén, hermano. Por incrédulo, el Señor le dice, venga y meta su dedo acá para que no sea incrédulo, sino creyente. Amén, hermano. Las experiencias las necesitamos. Porque aquí dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Necesitamos que el Señor nos ministre, necesitamos esos momentos con Dios. ¿Quién es el que dibuja en nosotros la imagen? El Espíritu Santo. Por eso dice ahí, o como por el Espíritu del Señor. Él es el ejecutivo de la Trinidad que en este momento está operando en nosotros. Bendito el Señor. Ahora miremos otro pasaje, hermano. La palabra es muy clara. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 49. Dice, tenemos la imagen del terrenal. ¿Cuál terrenal? Adán. ¿Recuerda que leímos? Que el ser fue hecho a la imagen y semejanza de, ser fue hecho a la imagen y semejanza de Adán. Nosotros traemos esa imagen, esa semejanza. Pero el día que aceptamos a Cristo, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. ¿Y por medio de quién? El linaje del postrer Adán. Entonces dice ahí, si hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso, hermano, como dice Pablo a los Efesios, que creemos que por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Usted debe creerlo, hermano. Crea que Cristo, el Hijo de Dios, por la fe está ahí. Y dice, como por ¿quién no hace vivir ahí el Espíritu de Dios? Yo no entiendo, no importa que no entienda nada, pero créalo. La Biblia no mandó a entender la palabra, nos mandó a obedecerla. Amén. ¿Usted cree que es lógico que el Señor le diga a Pedro que le están cobrando el impuesto y ahí apretándole, y el Señor le diga, Pedro, vaya rápido para allá, para el lago, lance el anzuelo, el primer pescado que agarre, le abre la boca y ahí tiene el impuesto? ¿Eso es lógico? Que usted le esté, mejor dicho, arriando la abuela y que le diga, vaya, agarre el pote, dame el pote y va a entrar lo de pagar. No, ¿cierto? Eso no es lógico, pero así es Dios. ¿Cierto? Así es Dios. Está el pueblo agitado y desesperado. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿No había sepulcros en Egipto? Y el otro se cargó también. Señor, ¿para qué nos trajo aquí? Y Dios le dice, ey, ¿qué pasó con usted, Moisés? Este es el momento de clamar. Abre ese mar rojo. ¿Pero cómo voy a abrir el mar? Dígale que se abra. ¿Pero cómo, Señor? Pues extienda la mano y pise el agua y camine. ¿Eso es lógico? Que un mar se vaya a dividir porque alguien extienda la mano así y ponga el pie. No, pero así fue. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? La Biblia no hay que entenderla. Y con esto no quiere decir que usted no estudie ni medite en la palabra, sino que hay cosas que el Señor le dice a usted y usted y yo debemos obedecer. No ponernos a replicar, Señor, pero a mí me parece, no, a mí me parece lo que quiera, pero si yo digo algo hay que hacer eso y ya. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, mire lo que dice también Romanos 8:29. Romanos 8:29. Bendito sea el Señor para siempre. Usted puede bendecir al Señor, hermano. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay gente que toma este pasaje para decir que Dios nos predestina para ser salvos. Ahí no está diciendo que somos predestinados para ser salvos.
es que todo aquel que es salvo, ya hay un derrotero, ya hay un programa. ¿Cuál es? Que se haga, que se meta en el molde de que sea como el Hijo de Dios. Amén, hermano. Por eso la persona que quiere venir a la iglesia y decir, no, yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo, pero a mí que no me metan en mi vida privada. Entonces usted no quiere ser salvo. Porque es que del mundo traemos la imagen del Dios de este mundo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Tenemos que despojarnos porque, hermano, la imagen de Dios en nosotros estaba perdida. Y necesita el Señor recuperarla. ¿Y cómo la recupera? Sacando lo que no sirve. Está predestinado ahí, ahí está el molde preparado. Tiene que entrar por ahí. Tiene que entrar por ahí. Pero esto no es estorbo, pues quítese todo eso. Ese molde está preparado para que entre usted solito. Sin nada, ninguna atavío ni nada de este mundo. Porque lo que llega falta, Dios lo provee. Las vestiduras de lino se las da Dios. La diadema se las da Dios. El casado se lo da Dios. Todo, pero el de Dios, no el del mundo. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Entonces vamos a mirar, hermanos, un poquito de la semejanza que Cristo quiere recuperar en nosotros. Porque ¿usted cree que es normal, como lo que está pasando, que la gente quiera matarse por cualquier cosa? No. Leíamos al inicial que el homicidio es una afrenta directa a destruir la imagen de Dios. ¿Y por qué se quiere destruir la imagen de Dios? Porque la semejanza está corrompida. Entonces, yo le quiero invitar un momento a que vayamos ahí al libro de los Salmos, el capítulo 17. Usted puede bendecir al Señor, hermano. Salmos 17. Dice el versículo 15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y le voy a leer el versículo 14 para de pronto entender por qué concluye el salmista así. Dice el 14: líbrame de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. ¿Cómo dice? Líbrame, según el último versículo del 13. Líbrame. No dice, hazme uno con los mundanos. Señor, déjeme parecerme a los mundanos. ¿Y qué pasa con los mundanos? Dice, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. El mundano quiere lo que ofrece Dios, pero no quiere al Dios que da. Amén. Todo. El mundano quiere que le prospere el negocio, pero no quiere vivir para Dios. Amén. El mundano quiere, hermano, uno escucha gente, si quiere, como está esto tan duro, si quiere conseguir una mujer buena, vaya a buscar una evangélica, pero él se quiere seguir siendo un hijo del diablo. O sea, él sí quiere poner los cachos con cuanta arrastrada por ahí llegue. Ah, pero ella sí, y fielecita que no dice nada. No, ¿qué le pasa? Amén, hermano. Por eso la Biblia dice claramente, no, si le dicen yugo de desigual con los incrédulos. El mundano es el que piensa así, el carnal. Pero el Hijo de Dios no. Alabado el nombre del Señor. Mire, dice claramente, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. O sea, en cuanto a esta vida aparentemente lo tienen todo, pero el salmista por eso dice, en cuanto a mí, en lo que a mí no me interesa si tengo suficientes riquezas o no. Lo que a mí me importa es que yo voy a ver tu rostro en justicia. O sea, yo voy a ser salvo. Amén. Pero miren lo que dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, cuando pueda volver a hacer lo que un día hizo Adán, que es acercarme a Dios y poderle abrazar y adorarle, como el hijo se abraza de su padre, que le ama. Ahorita lo hacemos por la fe, pero en aquel día, como dice el salmista, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Él visionaba lo que Cristo iba a hacer. Pero es que toda persona que entre en la presencia del Señor va mucho más.
el que no está en comunión con Dios no va a decir lo de abajo, los problemas de acá abajo, pero el que tiene comunión con Dios ve hacia arriba y ve a Dios sentado en su trono y ve todo fácil, aunque esté en un momento difícil, ve todo fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vamos rápidamente, hermanos, a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos es la carta que Dios le dio al apóstol Pablo más completa en cuanto a la teología. Ahí encontramos, hermano, suficientes argumentos para por qué creer en Cristo. En Romanos capítulo 6 dice el versículo 5. Le quiero leer varios versículos, porque es que la misma Biblia se explica a sí misma. Dice, desde el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuándo usted y yo nos identificamos con Cristo en la semejanza de la muerte? En el bautismo. Por eso, hermanos, nosotros, hacemos consciente a la persona que se va a bautizar. Porque bautizar no es simplemente meter ahí una persona porque diga que ya es miembro de la iglesia y no sepa ni de qué es miembro de la iglesia. No entienda los compromisos. Y la persona que se bautiza, no se nos debe olvidar que ese día hicimos un compromiso. ¿Qué le dijimos al Señor? Muero al mundo y vivo para Cristo. Amén. Y los únicos muertos que resucitan así, aparte de los que serán levantados en el rapto, son los zombies, los que levantan por el poder de la brujería para ponerlos a trabajar, pero ellos no tienen poder ni de engendrar ni nada, o sea, son muertos. Amén. Por lo tanto, hermano, yo no entiendo por qué tantas personas prefieren dejarse llenar del espíritu de muerte para andar como zombies en esta tierra y desprecian la vida, para revolcarse en el pecado, para, como dice Pablo, exhalar el hedor de la muerte, cuando tenía el olor de la vida, que es Cristo, la fragancia de Cristo, la fragancia del Hijo de Dios. Amén. Eso lo decido yo y lo decide usted. Amén, hermano. Porque si yo le decidí morir al mundo y vivir para Cristo, yo me debo que quedar ahí para que Dios me perfeccione. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, hermano. Usted y yo tenemos que decirle a nuestra alma, a nuestras pasiones, nada, usted puede revolcarse ahí, pero usted está muerto. ¿Usted cree que es fácil que una persona crucificada se salga de allá? ¿Cómo se va a bajar de allá si está maniatada de pies y manos? No, hermano. Así tiene que estar nuestro viejo hombre, crucificado. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto de Cristo. Ahora viene para con nosotros. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado viene a engañarnos, dice Hebreos. Mirad por vosotros mismos, no sé que alguno se ha engañado por el pecado. Hermano, el pecado viene a decirnos, ay, yo sé que a usted le gusta, término presente. Y si uno dice, sí, a mí me gusta eso, no, uno tiene que decir, me gustaba tiempo pasado, ahora soy otro. Usted, hermana, tiene que decir, ahora soy otra. Amén, hermano. Usted y yo debemos, porque es que ahí dice claramente que si Cristo murió por el pecado, ya eso está muerto. Pero para Dios vive, o sea que si Cristo vive, usted y yo también vivimos.
Amén, hermano. Nosotros también vivimos de tal forma que el pecado no reine. O sea, en mi vida no debe gobernar el pecado. En mi vida debe gobernar Cristo. ¿Por qué? Porque Él está recuperando la imagen de Dios que yo había perdido por causa del pecado y está plasmando nuevamente el carácter de Dios. Amén. En cuanto a lo moral, en cuanto a la justicia, en cuanto al amor, en todo lo que tiene que ver en el carácter moral que Dios quiere que todos sus hijos lo tengamos. Como lo resume ya en Primera de Pedro, esta mañana tocamos el texto: sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. Amén. Y miren lo que dice el 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cómo es posible que una persona que después que ha muerto al pecado vuelve a pecar? Porque le presenta los miembros al pecado. O sea, a la que le gustaba el chisme le vuelve a decir a la lengua, él le presta la lengua para que recorra otra vez la cuadra. Amén. El que era un ladrón, entonces le presta la mano otra vez a ese deseo. Ay, mire lo que me encontré en la bendición de Dios. Amén, hermano. No. Ahí, hermano, ¿cómo nosotros podemos vencer el pecado y permitirle a Dios que su semejanza se restaure en mí? Cuando yo no le presto mis miembros al pecado. Amén, hermano. Pero si yo todavía le presto mis ojos, mi lengua, mis manos, todos mis sentidos al pecado, pues hermano, me dice, está parando y ¡pum! Para atrás otra vez. ¿Pero por qué? Porque no le dice al pecado no, le da miedo decirle al pecado no. A Dios sí no le da pena decirle, no, ¿sabe qué, Señor? Usted es tan grande, tan poderoso, pero conmigo no cuente. Pero al pecado, aquí estoy, todo tuyo. No reaparezca el diablo. Amén. Pero eso es lo que pasa. Parece simple, pero eso es lo que pasa según lo que la Biblia nos dice aquí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos.